mayoría del Pulso de la República, me los habíamos agarrado calientitos y pues ya nos quedábamos a platicar. Bueno, pues me presento, acérquense, ¿no? Para que sea como más íntimo el asunto. Mi nombre es Daniel García, mucha gente en el bajo mundo de la animación me conoce como Mino, ¿no? Yo soy director de animación en Kamikaze Studio, gracias muchachos, ¿no? En Kamikaze Studio y bueno, esas son mis redes sociales por si a alguien le interesa en algún momento buscarme y agregarme y seamos amiguitos felices en la animación. Ahí estoy, creo que esta no se ve, pero es Daniel García Mino en Facebook, por si les interesa. Y pues les voy a mostrar, Kamikaze es un estudio de animación que estamos en el Distrito Federal. Llevamos ya algunos años dándole, estos son algunos de nuestros clientes con los que hemos trabajado. Y de un tiempo para acá, curiosamente, el medio nos fue llevando y empezamos a hacer animación más hacia el tema de los videomappings. Para quien no sabe lo que es un videomapping, es proyectar sobre los edificios en un gran formato y hacer que estos interactúen, ¿sale? Entonces, yo les podría decir que somos de las empresas más consolidadas ahorita en México haciendo videomapping y estas son como las especialidades del estudio. Me voy rápido en esta parte porque pues la verdad el tema de la egoteca no me interesa mucho, más bien me gustaría que le diéramos un enfoque más hacia el final a platicar de lo que hacemos y a poderles aclarar un poco de sus dudas acerca de este tema. ¿Okay? Les voy a mostrar, este es nuestro reel de videomapping, espero que les guste. No tiene audio. Chicos, allá no tiene audio. No está saliendo el audio de la compu. Ahí está. Oye, ¿me pueden también apagar esta luz, por favor? Gracias. Chicos, ¿pueden dimear esta luz? ¿Hay manera de apagarla? Gracias. The years of the things that brought tears to my eyes. Papa said we have to be wise to live long lives. Now I recognize what my father said before he dies. Vocalize things I've left unsaid. Left my spirit unfed for too long. I'm coming home to my family where I can be strong, be who I plan to be. Within me, my ancestry, giving me continuity. Would it be remiss to continue in this way? Would you rather I quit? Come with that other shit, making people hip sway. Lip service I pay, but I'm nervous. I pray for all the mothers who get no sleep. Like a lifeline, I write lines cause my compassion is deep. For the people who fashion me, my soul to keep. And this is who I happen to be. And if I don't see that I'm strong, then I won't be. Pues ese es un poquito de lo recopilado. Muchas gracias muchachos, qué amables. Ese es un poquito de lo que es un reel de lo que hemos hecho en mapping. Somos, por nuestra trayectoria ya ahorita, fuimos los primeros mexicanos en poder intervenir la fachada del Palacio de Bellas Artes. Que de hecho ese fue un tema muy curioso. Nosotros ya, como les comentaba al principio, llevamos varios años haciendo videomapping. Y cuando llega el 80 aniversario del Palacio de Bellas Artes, la gente de Conaculta empieza a pensar qué hacer, qué no hacer, y querían traer a artistas extranjeros. ¿Soy yo? ¿Soy yo, verdad? Hola, hola. Ya, me perdí, ahí está. Querían traer a artistas extranjeros en ese momento, y pues bueno, nosotros nos conocía el productor, y el productor defendía mucho que tenían que ser mexicanos. Entonces estuvimos juntas con la gente de Conaculta, les presentamos nuestro trabajo, y fuimos los primeros mexicanos en que le suelten la fachada del Palacio de Bellas Artes.
Sí, estuvo bien curioso porque pues, la mayoría conocemos este país y sabemos cómo funciona, ¿verdad? Pero muchas notas en periódicos nacionales, la nota era, vinieron artistas extranjeros a proyectar sobre la fachada de Bellas Artes, ¿no? Nadie investigaba, solo daban por hecho que eran extranjeros. La gente no cree muchas veces que en México se puede hacer cosas de calidad y al rato quédense a la conferencia que sigue después porque van a ver que en México hay demasiada calidad, ¿sale? Entonces les voy a presentar para quien no lo vio o no tuvo oportunidad de verlo, el mapping de, se me perdió la conexión, el mapping del Palacio de Bellas Artes. Se me desconectó el teléfono. Sí, entonces, ¿qué necesitas? Pero se me desconectó, no sé, como que se cayó la red. ¿Necesitas internet? Sí, pero a lo mejor se cayó de la compu. Entonces... ¿Lo traes en tu presentación aquí o necesitas? No, la presentación la traigo ahí. O sea, digo, tampoco está grave. No me puedo acercar y darle clic. Sí, sí, no te... Sí, si no la agarra, ya, ahorita vemos, porque voy a soltar un par de videos y ya lo más de platicar. Entonces, no me afecta. Gracias.
Muchas gracias, muchachos. Pues bueno, les cuento, este justo fue el videomapping para el 80 aniversario. Lo hicimos muchas personas. Ahorita les traigo el making of porque seguro hay muchas dudas que nosotros tuvimos al principio de hacerlo. Pero curiosamente este videomapping nos está abriendo como muchas puertas a nivel mundial. Nos acaban de invitar para la siguiente semana. Nos vamos a un festival internacional de mapping a España, a Girona. Nos están invitando, nos acaban también de invitar a Rusia a participar en un festival como artistas invitados. Y en noviembre, finales de noviembre, se hace el primer festival internacional de mapping en México. Se hace en Morelia. Y es un festival. Si a ustedes les interesa este tema de mapping, pueden aplicar. Hay dos categorías, principiante, bueno, amateur y profesional. Y en este festival internacional nos invitan como artistas comisionados a hacer la pieza de entrada, la pieza de salida y una pieza promocional que se va a estar moviendo en las paredes del centro de la ciudad de Morelia, ¿no? Entonces, justamente con el proceso que se ha ido dando, hemos como levantado los estándares. No solo somos nosotros haciendo mapping en México, hay otras compañías, pero estamos empujando a levantar los estándares de este tipo de contenidos, porque hay como mucha forma de hacerlo. Si ustedes se preguntan cómo le hicimos para hacer Bellas Artes, se los dejo y ahorita al final de todo esto platicamos para aclarar ya más dudas. Artes, sobre todo después de 80 años de existir, como una especie de máquina de tiempo. Es un contenedor de instantes, de segundos, de minutos, de horas, de días, de momentos artísticos. Decía Gastón Rupnel que el tiempo solo conoce una realidad, que es la del instante. A cabo para el 80 aniversario del Palacio de Bellas Artes el 29 de septiembre de 2014. Experiencia haber compartido esto con un gran equipo muy talentoso de artistas mexicanos. Esa fue una premisa que quisimos poner sobre la mesa, por supuesto. Acudimos con los directores, con la directora y el subdirector a hacer la presentación. Mostraron interés de que pudiéramos hacer una colaboración con todo el equipo. Y David Dibona nos invita directamente de mi casa a hacer este proyecto, entonces también era como un gran reto, una gran responsabilidad y pues también fue como un gran gusto hacerlo. Entonces era cómo hacer para seguir involucrando al público para que se siguiera sorprendiendo en los mismos escenarios, en la misma ciudad, ¿no? Lo que hicimos fue poner sobre la mesa la idea de que un gran director tenía que encargarse de este proyecto, como Mauricio García Lozano. Y la verdad que de entrada me quedó fascinado. Por un motivo muy claro que tiene que ver con algo que a mí me encanta, que es el universo de la transfiguración, que las cosas dejen de ser lo que aparentan. Y me parecía que el videomapping, como herramienta estilística, como recurso tecnológico, pues era eso, pero a lo bestia. Entonces a partir de ahí se construyó un guión muy sólido. Y desde el principio nos empezamos a sentar, a generar todo el desarrollo conceptual. No quería yo hacer un clip conmemorativo de fechas, porque me parece que pues eso se puede ver mejor en una pantalla que en una fachada. Era mucho más agarrar la fachada, agarrar el edificio, transfigurar el edificio, hacerlo nacer, hacerlo crecer, matarlo, destruirlo y hacerlo renacer. El guión está basado en un poema de Octavio Paz que se llama Piedra del Sol.
pero era muy romántico el guión que él nos entregó al principio. Él lo sabía y entonces lo fuimos trabajando poco a poco y lo fuimos llevando a la imagen. Y lo que viene es el respeto por la lectura del otro. Él, de hecho, nos dejó una libre propuesta visual. Tienes que estar muy empapado de lo que se quiere, desde la cuestión de guión y todo eso, para ir pensando en cuestión visual, gráfica, ¿no? Fueron bastantes bocetos los que se hicieron y se descartaron, otros que sí se quedaron, otros que se modificaron. En este caso la cuestión de color es muy importante. En los mappings tiene que ver con el color de la superficie a mapear. Eso es muy importante, la textura. Hicimos la prueba y nos dimos cuenta que mucho del contenido había que volverlo a trabajar, ¿no? Eso es a nivel de contenido, pero a nivel técnico allí nos dimos cuenta también que lo que originalmente habíamos pensado de equipo necesitaba más. El proceso de producción del videomapping es bastante largo, pero en este proyecto se hizo muy rápido. De un mapping promedio, pues lo ideal sería tener pues 2 meses de pura animación, ¿no? La verdad, lo primero que pensamos es que era algo como muy grande, muy importante y muy emocionante, y que era en un mes. Entonces nos pareció un poco ridículo que nos hubieran llamado hace un año. El proceso más importante que tuvimos nosotros sentados haciendo el mapping fueron más o menos semana y media encerrados de 10 a 2 haciendo proceso creativo. Venimos realizando videomappings con una narrativa mucho más conservadora, una narrativa más histórica. Y Bellas Artes es absolutamente lo contrario. Nosotros ya hemos hecho este tipo de proyectos todo el tiempo y fue quitarse el sombrero y decir, toma, tú pensabas que ya lo tenías claro y la verdad no fue así. Si tiene ciertas exigencias, necesito cierto número de animadores 2D, otros 3D, ilustradores o diseñadores, ¿no? Fue un grupo más o menos de 20 personas en el desarrollo de mover la animación. Más allá de que todos hiciéramos una función técnica de producción y de dirección, fue hacer un equipo de mucho valor. Había un crash zoom donde se formarían las nuevas moléculas. Las partes son bien interesantes y en relación al poema están bien padres porque, por ejemplo, la primera parte tiene mucho que ver con el agua. A partir de la idea de luminosidad y fluidez, trabajamos primero el concepto de plancton y nada más ver cuál iba a ser el trazo y cuál iba a ser un poco la estética y el movimiento de estas luces verdosas, luminiscentes, acuáticas. Una especie como de discurrir por un agua que se empieza a armar, que empieza a generar estos destellos y que termina concretándose en el Tiffany. Ese es el primer segmento. Segmento número 2 es la parte del eros, de la mujer y de lo lúdico. Del descubrimiento del erotismo del otro de la juventud. Ese es el segundo segmento. Era un poco jugar con la parte de adentro, sacarla, que estuviera afuera. ¿Y de qué manera podíamos jugar? Jugar con esos elementos. El segmento número 3 es la parte del caos. Y de alguna u otra manera es el clímax. Como si de repente a Paz y al poeta, quien sea, le empezara a angustiar el paso del tiempo y empezar a sentir que lo que vive se le escapa. El segmento número 4 tiene un nombre muy singular que yo creo que resume bien de lo que trata, es la rueda del tiempo y la muerte. Está asociada con la vejez, con la muerte, con el duelo, con lo que ya se fue, con lo que no pude atrapar. Y ese es como una especie de segmento que me gusta muchísimo, que tiene que ver con la aceptación y la serenidad de lo que dejó de ser. Admitir que el proceso creativo, como el proceso vital, se termina, se acaba y se lo puede llevar el viento. Evidentemente la parte institucional de todo el mapping. Un poco la división del otro. Creo que el poema de Piedra del Sol termina en una nota esperanzada, después de que pasa por la angustia y por la muerte, porque descubre
Él puede ser gracias a que el otro existe. Y creo que el artista es gracias a que el espectador existe. Y el espectador le tiene sentido gracias a que el artista existe. Y si algo pasa en Bellas Artes, es ese encuentro. Y también otro hilo conductor tiene que ver con la música, ¿no? Esta música que nos fue llevando por distintas etapas, por distintos estados, y a partir de ahí, tanto la mirada del director, el guión y la música, se fue construyendo una pieza única. La música fue antes que la imagen, aquí. Pues él tenía muy claro todos los actos de la pieza y tenía más o menos propuestas de música de cómo ir pasando de un acto a otro. Y lo que se nos ocurrió es que sería bonito usar músicas muy clásicas como Wagner, todo lo que usamos, pero intercalarlas con piezas nuestras. Y fue padrísimo porque fuimos encontrando piezas que quedaban muy bien en el segundo acto y en el cuarto acto. El quinto acto fue como la que más le dimos vueltas para ver qué era lo que encontrábamos, porque queríamos algo mexicano, pero no el lugar común. Por lo tanto, se tomó la decisión de que Carlos Chávez cerrara el videomapping para enaltecer nuevamente el talento mexicano. Y lo que también estuvo interesante es encontrar como las transiciones. Eso fue muy bonito, como sin planearlo se fue dando que utilizamos sonidos de agua, de viento, de explosiones. Entonces, la colaboración entre la selección musical y el diseño de audio fue verdaderamente magnífica. Se convirtió en un proyecto integral, multidisciplinario, que nunca se había hecho. De hecho, esta es la primera vez en la historia del Palacio que tiene un mapping. Es como vestirlo de nuevas cosas y darle vida al edificio para que cambie, para que tu experiencia del día a día sea intervenido. Y eso es magnífico, porque de alguna manera el edificio blanco que está estático cobró vida. El videomapping al final del día es un mural efímero. Estuve involucrado en algo que es parte de Bellas Artes, es como que ya lo siento un poco más mío de alguna manera, ¿no? Porque como que ya tuve que ver con algo directamente. Trabajar así, donde afuera, donde todos somos iguales, donde todos somos lo mismo, es una gran oportunidad y es un regalo. Se puede decir que ya también expusimos en Bellas Artes de alguna manera, ¿no? Ya intervenimos como muy pocos lo van a poder hacer. El público lo recibió de una manera muy emocionado. La gente que estaba en ese momento viendo el videomapping se sintió parte de Bellas Artes. Era tanta gente, de todos los extractos, de todas las edades y todos habidos de ver. La parte donde la gente empieza a interactuar de alguna manera con el mapping, con el contador, pues esa parte no está en el guión, ¿no? Esa parte no está escrita, no está pensada. Era un hervidero de emoción impresionante. Se volvió muy magnética, es decir, muy hipnótica, muy adictiva. Y sí, nos encantó, o sea, nos voló la cabeza, creo. Salió en todos los medios, así que estamos muy, muy, muy satisfechos con haber tenido el privilegio de poder hacer este gran proyecto, ni más ni menos que para el Palacio de Bellas Artes. Pues, bueno, pues eso es Bellas Artes, ¿no? Como les decía, como pudieron ver, somos muchísimas personas atrás, ¿no? Haciendo. Yo ahorita estoy parado aquí, pero pues vengo en representación de un equipo de más de 20 personas que ahorita están haciendo, seguramente ahorita están haciendo Morelia y están haciendo todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues ya ven de que podemos hacer cosas a nivel internacional, las podemos hacer, eso es definitivo. Y curiosamente, también el videomapping se puede usar en otros tipos de formatos. Lo que acabamos de ver es un videomapping a nivel arquitectónico, es monumental, donde usamos videoproyectores de 40.000 lúmenes, más o menos. Y no se usa uno, se usan 3 torres de 40.000 lúmenes, muchas veces estaqueados, o sea, dobles, ¿no?
Hay edificios muy grandes como el edificio del Palacio de Gobierno de Toluca, donde el edificio mide 103 metros de largo por 30 de alto. Entonces, si alguien de aquí es animador, puede saber lo que es la pesadilla de render, porque son formatos muy grandes, a veces mucho más grandes que 4K. O sea, es una brutalidad, ¿no? Entonces, sí se maneja tienes que manejar una gran estructura. Este es un proyecto que hicimos para Halls. Halls se nos acerca con toda la agencia y la casa productora. Se nos acercan y nos dicen que quieren hacer un mapping, ¿no? No se había hecho en México un mapping para un comercial. Se acercan con la inquietud de hacer un mapping en 20 segundos, una coreografía que funcionara durante 20 segundos y todo machara. Cuando nos llegaron con el proyecto creíamos que iba a ser imposible y por poquito y lo fue. Les dejo véanlo y ahorita platicamos. El proyecto de Halls se trataba de una proyección, era hecha a base de una proyección en un interior. Es un proyecto de mapping para un spot de 20 segundos de una promoción que estaba haciendo Halls. Cuando llegó el proyecto a nuestras manos, híjole, al principio yo sí temblé, no lo puedo negar. ¿Cómo hicieron esto? O sea, vimos las referencias y dijimos, wow, ¿cómo vamos a llegar a esto? ¿A superarlo? Y en este tiempo, ¿no? Era un reto y una problemática muy específica. O sea, nosotros hacemos publicidad y comerciales y de la forma más tradicional pues lo solucionamos, ¿no? Pero no era algo tradicional, ¿no? El mapping en realidad es proyectar algo sobre superficies, es mapear superficies, es texturizar superficies con video. Una cosa es como el video mapping y otra es la proyección, ¿no? Una proyección tal cual, pues en cualquier superficie, principalmente pues en planas, tú puedes proyectar cualquier cosa, ¿no? Pero ya el video mapping es otra cosa porque ahí ya interactúas con lo que te brinda la arquitectura y los volúmenes. La idea era que nada existiera realmente, que fuera un set blanco y sobre ese set blanco vistiéramos las paredes, los objetos y las cosas que interactuaban con el personaje. Tiene que ver con la creación de elementos que no existen. Tenemos que generarlos en la computadora para poder tener el control de ellos y poderlos incluir en los spots. Por ejemplo, la parte del escritorio que se proyectó o la parte de la batería. En México hemos hecho muchos mapping, nosotros ya tenemos mucha experiencia haciendo mapping, pero un mapping de estas características que era en pequeño formato y con cosas que tenían que ir cuadrando. A ciencia cierta, ninguno de nosotros habíamos hecho un proyecto con estas características. Nunca se había hecho en México. Era como una coreografía, necesitábamos actores que levantaran algunas fermas para que la proyección machara con estas fermas, porque sí era un tema de mucho ensayo, ¿no? Me parecieron una parte muy divertida porque de verdad era un quita, pon, haz, párate, ¿no? Todo estaba planeado para que cayera esa información específica en la situación específica. Se realizó en un plano secuencia. La idea de esto era hacerlo que fuera en vivo y en tiempo real y evitar que fuera irnos ya más a postproducción, ¿no? El impacto visual que se genera es impresionante y aparte coordinar con los actores, con la parte de iluminación, el set y aparte con lo de 3D es bastante bueno. O sea, qué buena coordinación, la verdad. O sea, todo estaba como tenía que estar en el lugar que tenía que estar. Entonces, habla de un proceso muy bien llevado a cabo. El producto
producto final me pareció excelente. Fue muy impresionante verlo. Muy interesante, a mí sí me gustó en realidad. Sorprendió muchísimo a todos los que participamos en el proyecto. Pues lo ves terminado y ves que quedó algo bastante bueno, ¿no? Y ya cuando ves el final, cuando ves esos 20 segundos, dices, no puedo creer tantísimo trabajo, y lo veo reflejado. Tu trabajo te hace feliz. Pero ¿cómo saber si hay otro que puede gustarte más? Uno que más que llenar tu currículum, llene tu corazón. Y en el que no solo cumplas objetivos, también tus mayores sueños. Participa en la página de Halls y vive la experiencia. Te estamos buscando. Halls contrata. Tu trabajo te hace feliz. Pero ¿cómo saber si hay otro que puede gustarte más? Uno que más que llenar tu currículum, llene tu corazón. Y en el que no solo cumplas objetivos, también tus mayores sueños. Participa en la página de Halls y vive la experiencia. Te estamos buscando. Halls contrata. Lo superamos. Hola, hola. Pues ahí está, muchachos. Ese, como ven, es también un mapping, pero con otras características. Había que generar toda una coreografía, había que machar cosas, y la idea era no pasar por post, ¿no? Sí tuvimos que pasar ahí por un par de detalles. Al final, para los señores que sí son... A ver, díganme quién ya es animador en la vida. Bueno, ustedes ya lo sé, pero ¿quién ya anima hoy? Hola, muchachos. ¿Nada más? Bueno, podrán notar que, por ejemplo, las texturas en Halls no estamos buscando realidad, ni siquiera es cercano a un fotorrealismo ni de chiste. El chiste era evidenciar la técnica. Algo que quería Halls era evidenciar la técnica, porque de lo contrario hubiéramos grabado, filmado en green screen y pues producimos y pues queda algo bien padre. Pero la idea era evidenciar la técnica. Esto se pudo haber hecho y se tenía que haber hecho en Unity, ¿no? Con sensores y con la cámara, pero no había presupuesto para programar y no había más presupuesto para hacerlo. Entonces, muy Mexican style, tuvimos que aplicar toda una nueva metodología para solucionarlo, porque si ustedes se dan cuenta, se está proyectando sobre una pared de ángulo invertido. Entonces, teníamos que hacer el render, luego ese render proyectarlo sobre las paredes y volver a renderear con las fugas hechas. Entonces nuestros renders no se, o sea, si tú veías de frente, si en el lugar donde tenía que estar la cámara las fugas no funcionaban, no machaban. Entonces teníamos que darle los datos, estuvo muy chistoso, por eso fueron muchos ensayos, porque teníamos que darle los datos al director de fotografía del espacio en la cámara, lo cual fue una pesadilla, y tenía él que seguir nuestras posiciones de nuestra cámara virtual, ¿sí? Entonces fue como complejo, pero fue muy divertido al final del día, ¿no? Eso se hubiera solucionado con un sensor, incluso con un sensor de PlayStation, ¿están de acuerdo? Y la cámara nos hubiera seguido y hubiéramos hecho un Unity y la cámara hubiera sido mucho más sencillo, pero no tenían presupuesto y no querían hacerlo así, querían hacerlo muy artesanal, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, les dejo nuestras redes sociales por si alguien nos quiere contactar, por si alguien quiere seguirnos y ver lo que estamos haciendo. Y no sé si tienen como micro y si quieren vamos a pasar más bien ya a platicar, a hacer preguntas y respuestas, que yo creo que eso va a ser mucho más interesante a que nos sigamos sobre un camino, ¿no? ¿Alguien tiene una duda? Por acá, porfa. Bueno, yo he trabajado con diseño y generalmente en diseño o video trabajamos mediante medidas o una base ya preestablecida sobre el área en el que vamos a trabajar. En su proceso, ¿qué es primero? O sea, primero mides y luego proyectas y luego checas, o cómo calibran los proyectores. Ok, lo primero que haces es respirar profundo, ¿no? Porque luego los edificios son súper complicados. Pero lo primero que haces es ir a tomar las medidas. Bueno, lo primero que nosotros hacemos en Kamikaze, Kamikaze Studio, estamos conformados por muchas personas. Somos, los socios somos Mario Villegas, Eliud Herrera y un servidor, Daniel García. Y estamos como compañía hermana con una casa productora que se llama Cardia Producciones. Ellos se encargan como de la parte técnica. Pero en cuanto alguien se acerca con nosotros a pedirnos un mapping, hay como, te voy a contar como el proceso, bueno, les voy a contar como el proceso entero. Hay dos maneras en que te llegan a pedir un mapping, ¿no? Alguien que ya tiene más o menos la idea y te dice, oye, voy a hacer un 15 de septiembre y este año quiero hablar del primer grito del Chapitel en Pachuca, ¿no? O bueno, en el balcón del Chapitel.
Entonces ya nosotros buscamos a un historiador, hacemos todo el proceso, generamos el guión, lo llevamos a una parte visual, ¿no? Pero para hacer esto a la par, vamos y hacemos un scouting en el edificio, ¿sí? Donde con láser se toman medidas y se ven las distancias, dónde tienen que estar las torres. Los proyectores abren, conforme vas haciéndote hacia atrás, la distancia abre, pero la luminosidad baja, ¿sí? Entonces necesitas ver que el lugar que ellos quieren, que el cliente quiere o que la necesidad tienen de hacerlo, funcione para el mapping. Si el lugar no funciona, nosotros les recomendamos cambiar de lugar, ¿no? O hacer un ajuste, porque justo cuidamos mucho nuestra calidad. Algo que nos ha caracterizado es cuidar la calidad y que si lo hacemos se va a ver bien, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, vamos y tomamos medidas. Levantamos unas grúas a la altura de los proyectores y hacemos toda una lectura topográfica. Bellas Artes se hizo con un escaneo en 3D a partir de una nube de puntos y luego se hizo la retopología, ¿sí? Pero lo primero que necesitas para trabajar es tomar las medidas, saber cuál es el tamaño de tu edificio, ¿sí? Nos regresamos al estudio, sacamos con cálculos matemáticos la distancia de los proyectores. La distancia de los proyectores nos arroja un resultado y ese resultado lo hacemos nuestro canvas, ¿sí? O sea, el canvas, no hay ningún edificio igual. Esto es como comprarte ropa, ¿no? O sea, te puedes ir a comprar ropa en cualquier lugar hecha y ya está, o puedes hacer tu ropa a la medida. Y lo que nosotros hacemos es ropa a la medida. Ningún edificio es igual. Yo no puedo agarrar un diseño ya hecho y llevarme al otro edificio porque todo es a la medida, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos, lo primero para que nosotros empecemos a diseñar es tener esa mascarilla, ¿sí? Esa mascarilla de distancias, de proyecciones, de perspectivas, ¿sí? Porque necesitamos ver desde dónde va a ver el proyector. Ahorita hay un nuevo servidor de video, esto todo pasa por un servidor de video. Los más grandes son el Hypotizer o Hypotizer y el D3. Sí, el D3 ya es un visualizador que usa los OBJ, los valores de 3D, y visualizas desde ahí. Entonces desde ahí tú ya puedes ver si tu proyección va a machar o no va a machar o tienes que ajustar cosas. Sí, la proyección ya sale directo desde el visualizador y eso te ahorra mucha chamba al llegarte a montar. Pero lo primero que necesitamos son medidas y una mascarilla fotográfica y el modelo en 3D para poder sacar cosas. ¿Sale? ¿Sí respondí tu pregunta? Bien, ¿alguien más? Por allá. Hola. Hola. Mi duda es un poco más en cuanto a la organización. Por ejemplo, en Bellas Artes, cuando vas a hacer el mapping, ¿cómo guardas el factor sorpresa sin arruinarlo a la hora de ensayar? Porque Bellas Artes es muy grande, entonces me imagino que tienen que llegar y ver cómo se ve la luz sobre las paredes. Oh, sí, una parte que no les dije justo del proceso es que antes del proyecto final, nosotros tenemos que ir a machar. Nosotros machamos con una mascarilla de líneas, de outlines y colores de contraste. De hecho, lo primero que se empezó a viralizar, porque es imposible que lo detengas, o sea, es una zona muy transitada. O sea, en cuanto empezamos a hacer las pruebas, la gente empezó a subir fotos, ¿no? Llegó un momento donde Bellas Artes ya no nos pertenecía, ya era de la gente y eso estuvo increíble. O sea, ya, quién sabe qué, se volvió un monstruo tremendo y estuvo increíble, pero el factor sorpresa es justo eso, nunca tiras el contenido final. Primero machas con mascarillas y antes de decidir el contenido, nosotros vamos con el proyector, con un proyector, hacemos pruebas de línea, de color, todo eso para que el edificio te arroje, porque hay edificios, por ejemplo, como Toluca, el Palacio de Toluca, se comen los amarillos, ¿no? Bellas Artes, nosotros estábamos felices cuando nos dieron Bellas Artes porque dijimos, por fin un lienzo blanco que va a brillar. No, hombre, no brillaba nada, ¿no? Y el centro estaba, restaurar el edificio, limpiarlo, les sale muy caro. O sea, nos contaban que el puro centro les costó millones de pesos, ¿no? Por 8, por ahí, o sea, les costó mucho dinero limpiar el centro. Decían, pues es que no podemos limpiar las orillas porque todavía no hay presupuesto. Entonces, cuando proyectamos el centro brillaba más que las orillas. Entonces, nosotros teníamos que calibrar para que no te brincara el centro y lo demás funcionara, ¿no? Entonces, sí es un tema. Hemos hecho también, vas conociendo las ciudades. Por ejemplo, cuando hicimos Pachuca, lo hicimos 2 años seguidos. Sabes que como a las 4:30 no hay mucha gente, entonces ahí pruebas tu contenido, ¿no? Muchas veces la gente que decide, gobernadores y eso, llegan a esa hora, lo ven y se van, ¿no? Entonces justo hay momentos donde lo puedes hacer o vas tirando cachitos, ¿no? Generalmente nosotros, va a estar bueno por allá, generalmente nosotros hacemos pruebas con mascarillas y con cosas fijas, porque si no quemas el contenido. No sé, está bueno, ¿no? Bueno, suponíamos que en eso iba a acabar ese grito. ¿Alguien más tiene alguna duda?
A ver, por acá y luego por allá y creo que por allá también. Hola, bueno, mi nombre es Anabel y mi duda es en cuanto al festival que comentabas, de que me pareció que dijiste que Morelia, que van a participar o no me quedó muy claro eso del festival. Sí, de hecho es un festival, cuando es un festival internacional está abierta la convocatoria, ¿no? Hay invitaciones específicas a artistas específicos, pero ahorita hay una invitación está abierta al público. Si a alguien le interesa participar, les recomiendo que lo busquen. El festival se llama FIMA, Festival Internacional de Mapping Arquitectónico. Y su página es FIMApping, porque alguien les ganó FIMA y es cualquier otra cosa. Pero búsquenlo así como Festival Internacional de Mapping Arquitectónico en Morelia. Ahorita la convocatoria sigue abierta. Y hay premios y no están nada mal. Y a nosotros nos invitaron como artistas comisionados. Nos comisionaron a hacer 2 piezas, el intro y el outro. Y también vamos a hacer una pieza que es para como un turibús. Y vamos a ir proyectando sobre las calles del centro para promocionar el festival, ¿no? De hecho, este año, para los que no sepan, se hizo un Festival Internacional de las Luces en la Ciudad de México, el Filux, y también nos invitaron como artistas. Nos hablaron, nos dijeron, oye, tengo el turibús para que puedan proyectar desde ahí sobre las calles del centro. Quieren participar, o sea, exponer algo de su trabajo y para nosotros encantados. Hicimos un tema de bioluminiscencia. Nuestra pieza se llamó Koinonía y dábamos recorrido sobre el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces proyectábamos por las calles, cruzábamos por Santo Domingo, proyectamos en el Zócalo, en la plancha, en los alrededores. Estuvo muy, muy padre porque nosotros pensábamos, la llamamos Koinonía, que es comunicación y comunidad, es ambos significados. Y nosotros, justo como artistas, proponíamos que lo que le hace falta al país es eso, ¿no? Comunidad. Y sobre todo en nuestro medio de la animación falta mucha comunidad, ¿no? O sea, necesitamos juntarnos, necesitamos saber qué está pasando alrededor, necesitamos hacer como frentes comunes. Y el tema de la bioluminiscencia, este año es el Año Internacional de la Luz, ¿no? O sea, en el mundo. Entonces, justo hacia ese sentido, lo que hicimos nosotros fue proponer, basándonos en el Año Internacional de la Luz y en la comunicación, proponer un tema bioluminiscente, porque la bioluminiscencia es la luz generada por los seres vivos donde el ser humano no tiene nada que ver, no mete la mano, o sea, se genera. Y cuando hay seres bioluminiscentes, se comunican entre ellos y generan comunidad. De hecho, hay miles de estudios que dicen que por ejemplo, las luciérnagas, cuando estén vibrando a diferente velocidad y tiempo, si se genera una comunidad de luciérnagas, empiezan a vibrar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el hombre no mete la mano ahí y se comunican y generan una comunidad. Para nosotros era muy importante dar ese mensaje, ¿sí? Como generar comunidad en todos los niveles, que es lo que creemos que le hace falta mucho al país para salir adelante, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro tu pregunta. O sea, busquen lo del FIMA, métanse. De hecho, yo les traigo unas redes que les recomiendo mucho, que son unos chavos también estudiantes como la mayoría de ustedes que están tratando de generar comunidad, los chicos de CG Whippers, ¿sí? Ellos están tratando de hacer comunidad, búsquenlos, me parece muy interesante lo que están haciendo, son ellos. Ahí están entrevistando a gente muy, ya con mucha experiencia en el medio y muy famosos, como los 2 señores que están aquí sentados que les van a dar la siguiente conferencia de animación. Búsquenlos, están haciendo cosas muy, muy interesantes y entérense, empápense de lo que está pasando en su medio. Si quieren ser animadores, éntrenle desde ahorita, busquen, ¿no? Acérquense a los estudios que ya saben, que ya tienen experiencia, porque les vamos a abrir las puertas. De eso se trata hoy en día este tema de la animación. Por allá tenían alguien una pregunta, ¿no? Hola, ¿cómo realizan su proceso creativo? Porque, por ejemplo, veo que en el proyecto de Bellas Artes tenían un estilo muy psicodélico, surreal. Entonces, ¿cómo hicieron la conceptualización de decir, ahorita quiero cuadritos, luego rayitas, luego cómo fue esa cuestión? Qué buena pregunta. Déjame pensar cómo te respondo. No, en realidad, a nosotros nos llega como viste. ¿Sí viste el video del making of? Una parte nada más. Les cuento a grandes rasgos. Nos llega Mauricio García Lozano, que es el director que invita, él monta óperas. Nos llega con una estructura hermosa basada en Piedra de Sol, de Octavio Paz, y es así como, wow, está increíble tu guión, pero es demasiado romántico, eso no machaba en nada, ¿no?
Entonces empezamos a generar todo un proceso creativo donde decidimos que queríamos sacar las cosas que estaban dentro del Palacio de Bellas Artes hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Justo, si se dan cuenta, hay un momento donde baja como un telón, como un arco. En realidad ese arco es el cortafuegos que está dentro del Palacio de Bellas Artes, que es el telón rígido que se hizo en Nueva York en la fábrica Tiffany, ¿no? Entonces nosotros empezamos a buscar elementos de adentro del Palacio de Bellas Artes para sacarlo. Si tú nunca has entrado al Palacio, tú no reconocías los elementos, pero si habías entrado al Palacio podías reconocer los elementos. Entonces tenía muchas lecturas, ¿no? Y justo en la parte del proceso de cómo decidimos dónde había caos, dónde había silencios, dónde había remates, Mauricio llega con todo un guión, más bien con toda una estructura musical prearmada, y nosotros nos pusimos a escucharla y a decidir dónde había picos, dónde había descansos, y empezamos a generar texturas, ¿no? Por medio de referencias visuales, siempre que animen y diseñen, desde mi punto de vista, lo mejor que puedes hacer es buscar referencias, atascarte de referencias, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque no significa que ver referencias te vas a fusilar algo. ¿Sí? ¿Por qué tienes que ver referencias? Porque tu memoria es limitada. O sea, la memoria de todos es selectiva. O sea, aunque tengas mucha cultura visual y muy buena memoria, se te va a olvidar la mayoría de lo que sabes. Lo que haces al buscar referencias es abrir tus horizontes otra vez y puedes volver a generar. Siempre tienen que estar buscando referencias, aun cuando no tengan trabajo. Su trabajo siempre va a ser buscar referencias y estarse llenando de eso. Justo con las referencias que teníamos, llegamos a la parte de Sostakovich, que es la parte gráfica visual de Ataque. Y algo que queríamos hacer en Bellas Artes era alejarnos un poco del tema figurativo, ¿no? Los mappings anteriores contaban una historia, contaban la historia de la independencia, contaban la historia de la toma de Zacatecas, contaban muchas historias y eran más figurativos. En Bellas Artes lo que nosotros queríamos hacer era entregarte imágenes y entregarte sensaciones, ¿no? Entregarte una experiencia visual. Si tú lo veías una vez, ibas a agarrar unas cosas. Si tú lo veías más veces, ibas a empezar a encontrar muchas más cosas. Y mi trabajo, nuestro trabajo fue decidir justo entregarte imágenes, ¿no? O sea, queríamos que esa parte fuera, como decía en el video, había como toda una estructura de vida. ¿Qué onda? Sí. Había como toda una estructura de vida, ¿no? O sea, como de tu nacimiento, como tu juventud. Y la parte gráfica que está más llena de líneas y de todo es como tu parte como de adulto productivo, ¿no? Si lo comparas con tu vida. Entonces, de repente es caótica, no paras, generas. Y decíamos, fue como decía en el video, un conflicto porque veníamos de contar historias, ¿no? El mapping también ha ido evolucionando como el espectador evoluciona. Al principio en el mapping tenías que contarles las cosas despacio, porque es un formato muy grande y la gente quería leerlo todo, ¿no? Entonces justo tuve una junta la semana antepasada y presentamos los mappings de hace 2 años y son súper lentos. Pero ¿qué pasa? Es que el público se estaba acostumbrando a ese formato. Entonces, tú tenías un edificio enfrente enorme, empezabas a leerlo todo y lo veías, ¿no? Hoy en día la gente quiere ver algo más, ¿no? Y quiere tener experiencias. Entonces Bellas Artes decidimos que eran líneas, que eran cuadritos, que eran texturas, que era geometría, por esa necesidad, ¿no? Porque la música también nos lo marcaba, nos pedía esa, o sea, teníamos esa necesidad de ahí expresar como ese caos, ¿no? O sea, es como si tú lo ves y lo vuelves a ver, hay un orden dentro de todo ese caos, ¿no? O sea, hay puntos especiales, hay puntos donde lees, si prestas atención puedes ver unos ojos, o sea, hay toda una construcción visual y totalmente argumentada, ¿no? O sea, nosotros nos tardamos 1 semana y media encerrados en mi oficina de 10 de la mañana a 2 de la tarde generando creatividad y nos íbamos y nos veníamos, pero estaba increíble. Esa es la parte más importante. Al final del día, en todas las animaciones, todo lo que sea lo visual es increíble, pero lo más importante es la historia, siempre, ¿no? O sea, tu base tiene que ser eso, ¿no? Como ese sustento. Pues es así, o sea, es generar, es proponer y es ir visualizando, ¿no? Al final del día, lo más padre de lo que decidimos hacer con nuestras vidas es que si tú no lo plasmas, si tú no lo pones aquí, nadie lo conoce. Todo está en tu cabeza. O sea, imagínate lo retorcido que tienen en la cabeza todos los que hacen animación, porque todas esas líneas salieron de la cabeza de alguno de nosotros, ¿no? Y si no las hubiéramos plasmado, no existe. Entonces está bien padre cuando haces conciencia que generas mundos y que generas realidades. Está bien padre, pero también es una gran responsabilidad, ¿no? Tienes que cuidar eso porque lo único que habla de ti en realidad es tu chamba. Tú puedes pararte y vender chiles y a lo mejor te los compran una vez,
¿no? Pero lo importante es lo que vas generando y cómo te vas superando. Yo estoy muy preocupado, pero emocionado, cómo va a quedar Morelia, por ejemplo. Porque para mí Bellas Artes es una vara bastante alta, ¿no? Entonces ya en noviembre, finales de noviembre o en diciembre les diré cómo nos fue y espero que nos haya ido increíble y que supere las expectativas que nosotros mismos ya nos pusimos. Está complicado, pero está divertido. Creo que tenemos que parar, ¿sí? Pues muchas gracias por su tiempo, muchachos. Espero verlos pronto. Ya siguen ellos. Si alguien tiene una pregunta, me voy a quedar un ratito por acá y pues vénganse. Me falta un slide. Ya, gracias. Gracias, muchachos.